abrazo afectuoso, cariñoso. Gracias. Igualmente, Jonathan. Sí, Por ahí vamos a seguir en contacto. claro que sí, ha sido un gusto. Igualmente, doctor, un gusto también para mí conversar y si podemos conocer más, conocerle más. Que esté muy bien, Jonathan. Muchas gracias. Gracias. ¿Puede permanecer aquí con nosotros o puede seguir en Sí, Facebook? todavía tengo tiempo. Puedo seguir un ratito más aquí. Sí, Con todo gusto. Muchas gracias. Y gracias a usted. recibimos al doctor Francisco Paco Serón. Francisco Anthony. Otro de nuestros profesores, vamos a recordar la audiencia, escuchando, viendo y escuchando en Facebook. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, mañana y el próximo jueves? Estamos desarrollando en la Facultad de Lenguas y Letras una jornada de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios. Es en modalidad virtual, desde luego, cuyo propósito es difundir el trabajo que realiza el profesorado de la maestría en enseñanza de estudios literarios en lenguaje no académico y accesible para la población en general, con especial atención a docentes de literatura, mediadores de lectura, mediadores culturales y aspirantes a nuestro a postularse en nuestro proceso de selección y admisión 2026 para ingresar a nuestra maestría en enero del 2027. Entonces, estas son más bien charlas muy libres, como las que hemos tenido ya el día de hoy con el doctor Nils, con doctora Esther, con doctor Miralles. Y bueno, vamos o estamos introduciendo a cada uno de de los docentes con algunas preguntas clave y posteriormente cada profesor está conversando acerca de su trabajo, de sus intereses y de algún tema que considera que puede interesarle a la audiencia. En este caso, el doctor Francisco Ángeles Cerón nos va a conversar sobre lo que las novelas saben de nosotros. Interesante, desde la perspectiva del texto. Entonces, bueno, según puedo entender por el título de esa conversación. Doctor Paco Cerón, bienvenido a esta conversación, a esta jornada virtual. Tenemos audiencia en Facebook y bueno, te decía que ya va a quedar esa grabación para posteriores consultas. Doctor, gracias por estar aquí, por regalarnos su tiempo también. Vamos a empezar por hablar y conversar acerca de lo que haces en la UAM, en la Facultad de Lenguas y Letras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Jonathan, doctor Millán, es un placer compartir este espacio. Más bien agradecido por la invitación y por la iniciativa que creo que es fundamental que se haya dado por primera vez, hasta donde yo me acuerdo, en este formato y que será muy importante replicarla porque creo que es una de las grandes tareas que siempre tendremos pendientes, ¿no? Desde el mundo intelectual y justamente creo que para recuperar como tal la figura del intelectual en los mejores momentos que tuvo esa imagen, ese personaje central, ¿no? En el desarrollo pues de las ideas y de la forma de vida de la humanidad, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se configuró yo creo que toda una forma de vida, un modus vivendi especialmente importante para el desarrollo de las sociedades y creo que esta vinculación de poder llevar el saber que se cultiva y que se desarrolla en colectivo en la Facultad de Lenguas y Letras a los diversos entornos sociales es una tarea a la que creo que todos y todas nos seguiremos sumando con mucho gusto, porque es en la conversación en donde nos encontramos todos y todas con lo que más nos gusta, que en mi caso, por ejemplo, ya que es la primera pregunta, pues he tenido la enorme fortuna de poder dedicar mi vida a leer. Yo nunca eh, concebí cuando era muy joven lo importante que había sido aprender a leer para mí, ¿no? O sea, de hecho, una de las muchas faltas en mi vida que creo que tengo es el que nunca pude agradecerle a la profesora de primaria que me enseñó a leer, maestra Estela, que en paz descanse. Nunca tuve la oportunidad de decirle, ¿no? Lo importante que había sido para mí en la vida haber aprendido a leer, porque finalmente eso me ha dado
no solo para comer y para ser muy feliz, sino además para darle sentido a mi existencia, ¿no? Y resulta que a mí me pasa un poco lo que Terry Hilton decía en alguna conversación hace muchísimo tiempo, cuando decía que tenía mucho miedo que algún día algún alto funcionario se enterara de que a él le pagaban por leer y por contarle a una comunidad sobre lo que había leído. A veces pienso que a nosotros ya nos alcanzó esa época de ese miedo que tenía Hilton, pero por momentos como este, me parece, son los que hacen que sigamos teniendo ahí pues sentido más allá del término laboralista, ¿no? Cuando el trabajo dignifica, y yo tengo pues esa suerte. ¿A qué me dedico? Pues me dedico a leer y justamente a contarle a mis estudiantes pues algo de lo que nos ha convertido de manera común en imantados por estas raras, extrañas y bellas vocaciones, ¿no? Que tienen que ver con el ir encontrando, creo que tal vez mejores preguntas, no necesariamente más respuestas y más certezas o mejores certezas, pero sí mejores preguntas. Y bueno, ese ejercicio de lectura compartida, de escritura, porque creo que es una de las cosas que finalmente acompañan también, lo decía el doctor Miray recién, ¿no? Que le toca hacer el curso pasado en la maestría, pues justamente acompañar desde la escritura a nuestras y nuestros estudiantes de la maestría en enseñanza de estudios literarios, precisamente el descubrimiento de esa otra herramienta, no solo para la enseñanza, sino para incluso el propio aprendizaje de la literatura. Entonces, a través de la lectura y de la escritura, especialmente, pues tanto en la licenciatura en estudios literarios como en la maestría en enseñanza de estudios literarios, es que tengo ese quehacer de la enseñanza especialmente, ¿no? Wow, pues mira, qué conversación tan profunda nos presentas, Paco, desde luego con tu mirada y tu filosófico. Entonces, qué gusto escucharte. Vamos a continuar. ¿Cómo qué clases impartes en estos dos programas que ya en la licenciatura y en la maestría, sobre todo, como qué clases impartes y qué disfrutas de esas clases? Claro, tengo tres grandes pasiones dentro de la academia, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con la propia formación. Mi formación inicial, pues, ha sido en filosofía. Y tres grandes pasiones. Una, que es el ejercicio teórico puro, que es algo que nunca dejará de apasionarme. Yo me sigo definiendo como un filósofo que con mucho amor y sobre todo mucha curiosidad se ha acercado a la literatura como forma de conocimiento, que es una de las cosas de las que quisiera hablar el día de hoy más tarde. Eh, y desde ahí, pues entonces me toca, por ejemplo, impartir clases de poética, ¿no? Y de teoría de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Desde el ámbito especialmente literario. Pero también, pues en ocasiones, y yo creo que pues ahí conectando con mi raíz de formación, enseñando teoría del conocimiento para literatos justamente, o futuros literatos o literatos en formación. Y por otro lado, otra pasión que tengo, que es justamente la escritura y tratar de enseñar a escribir desde el género que más practico, que es el ensayo, pues también la clase de composición. Y el tercer momento, digamos, ¿no? de mis pasiones que inciden a nivel de asignatura, pues se da justamente en la maestría, en donde pues, la pasión por la investigación, ¿no? Que es algo que es una vocación que solo quienes creo que ingresamos a ella vamos descubriéndole el enorme placer que tiene sistematizar preguntas y trazar un camino de muy largo aliento, ¿no? Porque creo que las preguntas y los libros que vamos o artículos que vamos publicando, pues son solamente, muchas veces me parece que son solamente una muestra de que no hemos abandonado las preguntas que tenemos, ¿no? O sea, no necesariamente que alcancemos los resultados que esperábamos o que permiten alcanzar el fin como término, pero que sí nos permiten recordar que no abandonamos el fin como telos, ¿no? Como un intento de ir siguiendo una vía a la que
pues ingresamos un día también como alguien que le daba la mano a sus antiguos maestros, ¿no? Y recuperaba esas preguntas y esperando que quienes vienen y nos estrechan la mano y comparten las mismas lecturas que nosotros, pues continúen en esa vía, ¿no? Entonces, como podrán ver, pues normalmente eso pues incide especialmente en mis líneas de investigación, ¿no? O sea, siempre filosofía y Claro. literatura o pensamiento crítico y creativo, y ya pues después disciplinarmente mi especialidad en literatura y filosofía hispánica, ¿no? Y muy, muy, muy específicamente, pues en Miguel de Unamuno, ¿no? Que es la figura que más he estudiado a lo largo de mi vida. Perfecto. Sí, profesor, fíjate que ahí estamos viendo las líneas como investigador. Y también estamos, que ya mencionaste, y también estamos viendo que trabajas o que algunas oportunidades de tesis para personas que pudieran estar interesadas en postularse y estudiar con nosotros y podrían trabajar contigo, serían aspectos relacionados con filosofía y literatura, escritura y enseñanza creativas, literatura hispánica y en storytelling, tecnologías y producción de imagen. Eso como información adicional que podemos brindar a las personas que hoy nos escuchan y que posteriormente escucharán esta transmisión. Doctor Paco, pues vamos a abrir el micrófono entonces para que puedas conversarnos al respecto de tu presentación o de tu conversación de hoy, que versa sobre lo que saben las novelas de nos. Te escuchamos, doctor Paco, y bueno, pues tratando de apoyarte por ahí. Sí, sí te Claro que sí. tenemos. Pensé que te había perdido, No, yo pero también se había hecho un ahorita, poco, un ahí poco estás. obscura, pero creo que es ahí alguna cosita del Zoom, probablemente, ¿no? Sí, sí. Eh, Adelante, preparé una querido doctor. pequeña presentación como para poder ceñirme al tiempo. Claro que sí, adelante. Entonces, puedo compartirla como para ir guiando nada más un poco la conversación Claro que sí. y listo, ¿no? Entonces, bien, pues más que una temática en particular, quiero que lo que quiero abordar el día de hoy es eh, precisamente una inquietud, ¿no? Y esa inquietud tiene que ver con el compartirles cómo es que llegué yo a un tipo de acercamiento a la literatura y especialmente a las novelas, que me parece puede ser como un punto de partida o de encuentro para tal vez algunas personas que se interesaran en nuestro programa o en nuestros programas, ¿no? Que tenemos en la facultad. Y quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla, ¿no? O sea, y es para toda la audiencia, que quienes nos vean ahora de manera contemporánea o quienes de manera síncrona puedan ver este video después, preguntarles qué fue lo último que desearon con intensidad, ¿no? Y no me refiero a aquello que necesitaban, ¿no? Sino especialmente, porque digo, necesitar es relativamente simple, ¿no? Necesitamos alimento, descanso, seguridad, afecto. Me refiero a otra cosa. ¿Qué fue lo último que desearon? Que no necesitaban necesariamente un puesto, un reconocimiento, quizás una forma de vida, una ciudad, una casa, un espacio, una relación, un vínculo, quizás alguna versión diferente de ustedes mismos. Eh, ¿Qué fue lo último que desearon así con esa intensidad tremenda? Se los pregunto porque una vez que pudiéramos pensar en ello, tal vez me atrevería a plantearles una segunda pregunta. ¿Tienen claro de dónde nació ese deseo? No por qué lo tuvieron, tampoco para qué lo tuvieron, sino dónde nació. Porque estamos muy, muy acostumbrados y acostumbradas a pensar que nuestros deseos son la expresión más íntima de nuestra individualidad. Diversas disciplinas, ¿no? Durante el siglo XX han desarrollado suficientes tesis que nos permiten imaginar que nuestros deseos brotan desde una región muy secreta de nuestro yo, ¿no? Como un manantial oculto que solo nos pertenece a nosotros, que incluso nuestra forma de desear
es algo que nos distingue de cualquier otra persona, de cualquier otro individuo. No obstante, las grandes novelas llevan siglos, realmente siglos, formulando una sospecha distinta y es la que quisiera compartir con ustedes. Porque pocas sospechas me parece pueden resultar tan perturbadoras proviniendo de la literatura. Las novelas sugieren, o muchas novelas, hoy mencionaré algunas, sugieren que nuestros deseos son menos originales de lo que creemos. Es decir, que la vida humana se parece menos a una creación espontánea y más a una conversación compartida. Y esa conversación interminable con los deseos de los demás también está incluida en ello. Lo que quiero decir es que la novela moderna, de manera especial, nació al mismo tiempo que una de las grandes preguntas y obsesiones de Occidente, la cuestión por la identidad. Preguntarnos quién soy es algo que es central en Occidente, especialmente desde la modernidad, pero la pregunta parece individual porque la formulamos así, ¿quién soy? No obstante, las novelas descubrieron muy pronto que detrás de esa pregunta y detrás de esa individualidad se escondía otra pregunta mayor. ¿Quién me enseñó a querer aquello que quiero? Cuando pensamos en los grandes novelistas, cuando solemos imaginarlos como fabricantes de personajes o de paisajes, de aventuras, o de pasiones o de conflictos, olvidamos justamente que esa imagen del quién soy se vuelve insuficiente. Los grandes novelistas son antes que nada excelentes observadores. Observan lo que normalmente aparece oculto para todas las demás personas. Por eso es una maravilla abrir un libro y observar a través de ellos movimientos secretos de las motivaciones de los demás, que muchas veces se parecen a las nuestras. Observan los grandes novelistas la lenta formación de una ambición, por ejemplo, que pasa desapercibida para la mayoría de las personas. Observan el nacimiento de una envidia, la manera en la que una admiración termina convirtiéndose en una gran rivalidad. Observan cómo una ilusión, por ejemplo, llega a gobernar una existencia entera. En cierto sentido, una gran novela, y es lo que quiero compartir, es un laboratorio de la condición humana. Y quizá por eso seguimos leyéndolas, porque las novelas saben cosas, y saben cosas sobre nosotros, saben cosas que con frecuencia ignoramos acerca de nosotros mismos. Mucho antes de que existieran incluso las neurociencias y mucho antes de la psicología social, mucho antes que los algoritmos fueran capaces de anticipar comportamientos como hoy nos sorprenden, por ejemplo, las novelas ya estaban explorando una pregunta decisiva. ¿Qué ocurre realmente cuando deseamos? Esa pregunta acompañó durante toda su vida a un autor que a mí me sigue quitando el sueño y que se llama René Girard. Lo interesante es que René Girard no llegó a ella desde la filosofía ni desde la antropología, que eran las dos áreas que había estudiado. A Girard esta pregunta le llegó desde la lectura de novelas. Llegó a esa pregunta leyendo a Cervantes, leyendo a Stendhal, a Flaubert, a Dostoyevsky, a Proust. Y mientras Girard, este crítico literario, antropólogo de la religión, filósofo de la religión, según desde el ángulo que se le quiera ver, descubrió algo extraordinario. Descubrió que las grandes novelas parecían estar siempre describiendo el mismo fenómeno con independencia de la historia que contaran, con lenguas distintas, tal vez, con personajes diferentes, pero siempre el mismo fenómeno. ¿Qué fenómeno? Uno que aparece con una intuición bastante sencilla y al mismo tiempo revolucionaria, que no deseamos solos y que además aprendemos a desear. Para Girard, casi toda nuestra conversación de esta tarde, es lo que quiero que veamos, puede resumirse en esta sola pregunta. Si las novelas saben de esto desde hace siglos, ¿qué más saben de nosotros que todavía no hemos aprendido a ver? El primer escalón que quisiera que subiéramos juntos y juntas tiene que ver con Don Quijote. Podemos comenzar a pensar en ese hombre que decidió volverse otro. No es una mala definición de Don Quijote, me parece, si lo pensamos de esa manera. Un hidalgo de provincia, lo sabemos, que después de leer demasiados libros de caballería, intenta justamente abandonar la realidad que le ha tocado vivir y su mundo en busca de aventuras. Casi siempre se cuenta así la historia. Sin embargo, las grandes novelas, nos enseña Girard,
nunca tratan realmente de aquello que parece estar ocurriendo, ¿no? Y esto creo que quienes somos aficionados a la literatura, más o menos, podemos darnos cuenta de ello. La superficie de una novela es como la superficie del mar. Lo importante sucede abajo, ¿no? Y justamente debajo de la historia de los molinos de viento, de los caminos polvorientos de la Mancha, de las aventuras rutinarias y a veces ridículas, según el caso, Cervantes estaba observando lo extraordinario. Observaba el nacimiento de un deseo. ¿Por qué observa el nacimiento de un deseo? Podemos preguntarnos por un momento, ¿qué es lo que desea Don Quijote? Creo que es una pregunta bastante válida hasta donde llevamos esta conversación. Y la respuesta inmediata es muy sencilla. Quiere ser caballero, quiere combatir injusticias, quiere conquistar gloria. Sin embargo, este hecho de intentar alcanzar una existencia heroica le lleva justamente y nos lleva a nosotros a observar con cuidado algo mucho más profundo. Don Quijote justamente no inventa ese deseo, lo recibe, lo aprende, y lo recibe y lo aprende al mismo tiempo que lo imita. Esa es una de las grandes características del Quijote de Cervantes. Antes de aventura, ha admirado a los aventureros. Antes de perseguir gloria, ha admirado a hombres gloriosos. Antes de querer ser caballero y quererse parecer a los caballeros que habitan sus lecturas, ha querido ser justamente la imagen que trasciende a través de esos mismos personajes sobre los que ha leído. Y ahí puede aparecer una intuición que quizás sea decisiva. ¿Cuál es esa intuición? Que probablemente el deseo humano no comienza con un objeto, comienza con un modelo. Es decir, que no empecemos deseando algo, empezamos admirando a alguien. Y esta diferencia cambia por completo nuestra comprensión de la vida humana, y ahorita más que intentar cambiar la visión que podemos tener del Quijote, lo que quiero es que veamos cómo desde el Quijote es posible entonces imaginar una nueva forma de concebir el deseo. ¿Por qué? Porque solemos, decíamos, imaginar nuestros deseos como actos de libertad. Creemos que aquello que elegimos es solo porque lo queremos y se nos ocurre a nosotros. Creemos que la voluntad funciona como una suerte de prueba de nuestra individualidad cuando se trata de desear. Creemos que el deseo nace en nosotros entonces y que las novelas habían pasado por alto esto. René Girard lo que nos muestra es que las novelas sospechan otra cosa, que sospechan que el deseo circula, que pasa de una persona a otra, que se contagia, que se transmite, igual que el lenguaje, igual que nuestras demás preferencias, que nuestras demás costumbres, por ejemplo. ¿Por qué un restaurante se llena, por ejemplo? ¿Por qué el cine, cuando queremos ir a ver una película, está abarrotado? ¿Por qué una profesión adquiere valor? ¿Por qué una forma de vida parece más atractiva que otras, por ejemplo? ¿Por qué alguien querría estudiar este programa de maestría en enseñanza de estudios literarios y no otro? La respuesta rara vez está en el objeto mismo. Hay ciudades más bellas que las ciudades más famosas, y sin embargo queremos ir a las ciudades más famosas. Hay mesas de ciertos restaurantes en donde se sirve mejor comida que los que son más concurridos. Hay personas que son más interesantes que las que más admiradas son. Hay libros mejores que los libros más vendidos. Y sin embargo, seguimos moviéndonos hacia ciertos lugares, ciertas personas, ciertos objetos. ¿Por qué? Porque alguien nos enseñó que eran deseables. Porque afirmar justamente que algo es más deseable que otra cosa, que una forma de vida es más deseable que otra, es algo que aunque puede provocar cierta resistencia, porque nos obliga a creer que tal vez no somos tan originales como creemos, también nos permite advertir otra serie de condiciones que vale la pena pensar. Por ejemplo, yo sé que nos gusta pensar que nuestras decisiones nacen de una interioridad soberana, como hemos dicho, y que nuestra vida es resultado pues, de una serie de actos de libertad. Sin embargo, si tomamos esa óptica de René Girard, ¿no? que estudia el deseo desde la novela, podemos advertir que las novelas modernas son menos optimistas al respecto y quizás un poco más realistas. Es decir, que hay ciertas novelas, la mayoría de ellas quizás,
que nos recuerdan constantemente que nacemos dentro de un mundo ya habitado por deseos ajenos que vamos a aprender. Llegamos a una conversación que empezó mucho antes de que nosotros naciéramos. Aprendemos a hablar escuchando, aprendemos a amar observando, aprendemos a valorar imitando, aprendemos incluso a soñar mirando los sueños de otros. Y en ese sentido, tal vez la genialidad de Cervantes, dice Girard, consiste en haber comprendido que el problema de Don Quijote no es que lea novelas, ni la cantidad de novelas de caballería que lee. El problema es que confunde el modelo con la realidad, confunde la admiración con la identidad y confunde aquello que ama con aquello que es. Y si somos honestos, deberíamos admitir que esa confusión no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de escenario. Don Quijote encontraba sus modelos en los libros de caballerías. Nosotros los encontramos en las pantallas de los teléfonos. Nosotros encontramos en las redes, en las celebridades, en los expertos del área que más apreciamos, en los influencers, en los líderes de opinión, en las élites culturales y en las comunidades a las que aspiramos pertenecer, aquello que probablemente también terminaremos imitando. La pregunta que Cervantes se hace a través de Don Quijote no es una pregunta sobre un loco manchego que un día se le ocurre salir a desfacer en tuertos. Es una pregunta sobre nosotros. ¿Quiénes son nuestros caballeros andantes? ¿Quiénes son las personas cuya admiración organiza silenciosamente nuestros deseos? Quisiera preguntarles eso porque quizás la verdadera libertad no consiste justamente en elegir lo que queremos, sino muy probablemente en advertir que ahí donde las grandes novelas se han detenido a pensar la vida humana, también aparece nuestra capacidad del conocimiento más trascendental. Los grandes novelistas han descubierto algo que ni la filosofía moderna ni la psicología social han siquiera sabido sospechar, que el deseo humano no es lineal, que no avanzamos simplemente desde un objeto a otro objeto, que entre nosotros y aquello que deseamos hay una tercera presencia, un mediador y un modelo. Nosotros aprendemos a leer porque alguien lee con nosotros o porque vemos cómo se advierte la figura de aquella persona que lee. Nosotros deseamos dedicarnos a aquello en lo que empeñamos el tiempo de nuestra vida, porque hay alguien que nos hace pensar que es deseable esa forma de vida. Y esto justamente nos hace advertir el hecho de que alguien que nos muestra que merece ser amado, que merece ser admirado, que merece ser perseguido, también es algo que nos vuelve un poco quijotescos. Pero no en el sentido de la locura que muchas veces planteamos como punto de partida para comprender la novela de Cervantes, sino que nos vuelve quijotescos en la medida misma en la que nos ayuda a descubrirnos también como imitadores. Es decir, que entre aquello que nosotros deseamos y nosotros, siempre estará esa tercera presencia, que es la presencia del modelo, que nos revela, justamente junto a la novela moderna, que el deseo humano, intentando comprenderse a sí mismo, es algo que vale la pena escudriñar. El caso de Quijote no es el único caso que nosotros podemos advertir justamente como un ejemplo paradigmático de lo que creo que las novelas saben de nosotros. También, justamente, el caso de Madame Bovary es otro caso paradigmático, un ejemplo en donde vemos que hay personajes, y lo sabemos, que sobreviven a su época, pero no necesariamente porque son solo verdaderos en su tiempo y en el nuestro, sino porque justamente se detienen a transitar preguntas que también inciden en lo que nosotros somos. Es decir, cuando Flaubert justamente nos plantea una historia de una mujer provinciana insatisfecha con su matrimonio, que busca en otras relaciones la intensidad que no encuentra en su vida cotidiana, no nos está hablando de justamente una persona ubicada estricta y exclusivamente en 1857.
Nos está hablando justamente de cualquier persona que siente insatisfacción con la vida cotidiana que lleva. Como ocurre con las grandes novelas, esta no es la excepción. Una lectura superficial es insuficiente. Eh, sobre qué se está escribiendo justamente en Madame Bovary? Hay muchas respuestas posibles, pero continuando con la conversación que quiero proponerles, yo quiero invitarles a ver qué se está escribiendo ahí sobre el deseo, y más precisamente sobre las ilusiones que produce el deseo. Observemos a Emma, ¿no? Sensible, es imaginativa y sin embargo vive permanentemente decepcionada, ¿no? Si nosotros hacemos caso a la propaganda ambiente, uno podría creer que si uno es sensible y tiene imaginación, uno debe ser una persona plena. No obstante, justamente uno ve el personaje de Emma y uno se da cuenta que nada parece a veces estar a la altura de las expectativas que uno tiene, ni si vives en 1857 o si vives en el 2026. Su esposo le parece mediocre, su pueblo le parece mediocre, toda su vida justamente le parece una existencia mediana. ¿Por qué? Porque antes de vivir su vida, Emma ya había imaginado otra. Y esa imaginación no surgió de la nada. Es una imaginación que es construida, que es aprendida. Y otra vez, o sea, nos encontramos con un personaje, el lector, ¿no? Durante años, Emma había consumido novelas románticas. Había habitado mundos poblados por pasiones extraordinarias. Y ahí justamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos amores absolutos, gestos heroicos, emociones perfectas, que poco a poco se convierten en criterios de su propia vida. Y donde entonces ocurre algo verdaderamente decisivo, algo que hace que la realidad justamente comience a ser juzgada por imágenes, y no por lo que es, sino por aquello que debería haber sido. Y normalmente los juicios que hacemos sobre aquello que debería haber sido son juicios permeados, una vez más, por nuestros deseos, porque vivimos rodeados de imágenes normativas, ¿no? Pero esas imágenes normativas, como las imágenes del éxito, las imágenes de la belleza, de la felicidad, las imágenes sobre lo que tendría que ser el amor o una vida auténtica, normalmente son imágenes que se ejercen sobre nosotros y que ejercen desde nosotros con una autoridad extraordinaria. Nos dicen de una manera propiamente silenciosa, así debería ser el amor, así debería ser la felicidad, así debería ser el éxito, así debería sentirse estar pleno, pero justamente el así debería normalmente está ligado a un deseo más allá de satisfecho o insatisfecho, a un deseo presente. Y Flaubert comprendió justamente este mecanismo con una lucidez aterradora. El hecho de saber que precisamente muchas veces no deseamos las cosas y más bien deseamos experiencias imaginadas y que no perseguimos personas, sino que perseguimos narrativas que nos hacen acercarnos a las personas, pues eso nos lleva justamente a advertir que no amamos simplemente una realidad, sino que interpretamos mientras amamos una realidad que está patente en nosotros bajo la forma del deseo. Emma no está enamorada de un hombre, Emma está enamorada de una idea del amor. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una persona real decepciona, una fantasía jamás. Una persona posee límites, pero una fantasía no tiene límites. Una persona tiene contradicciones y una fantasía es perfección. Las imágenes tienen brillo y espesor cuando emanan del deseo. Pero cuando preferimos las imágenes justamente sobre la realidad, nada nos basta, nada nos alcanza y todo sigue permaneciendo como un deseo insatisfecho. Ahora, podríamos volver a preguntarnos, ¿por qué deseamos esto o aquello? ¿Quién nos enseñó que era valioso? ¿De dónde viene esa imagen que nos muestra precisamente que no somos normalmente conscientes del origen de dónde surge lo que más valoramos y lo que más deseamos? El personaje de Meva Bari justamente es un personaje que no pertenece solo a su tiempo, sino a la realidad humana.
lo que la novela de Flaubert sabe sobre nosotros es bastante. Y es justamente una manera muy importante de acercarnos a lo que quiero decir esta tarde, que las novelas no son una fuente de entretenimiento de manera primigenia o exclusiva siquiera, sino que son una fuente de conocimiento y una de las fuentes de conocimiento incluso más profundas de toda la realidad humana. Quiero contarles que hay una razón personal por la que llevo tantos años pensando en estas cuestiones, ¿no? Y creo que este es el momento de la charla en la que puedo contarles. Hace como unos 15 o 16 años, yo estaba en París en un periodo de estudio intenso de Descartes. Lo recuerdo perfectamente porque me pasaba los días leyendo Descartes. Yo hace 15 o más años leía mucha menos literatura de lo que leo ahora. Y un día que estaba en el pequeño piso de estudiante en el que vivía, justamente mientras lavaba los trastes, una tarde cualquiera, estaba yo tratando de practicar mi francés, escuchando la radio cultura francesa, France Culture, y lo recuerdo perfectamente, o sea, era un día gris típicamente parisino, y en un programa de France Culture, mientras estaba entonces lavando los trastes, escuché una voz que resultó ser la voz de René Girard, no sabía entonces quién era ese señor, y en ese momento, justamente, lo único que pude saber después de escucharle hablar de una hipótesis muy sencilla, y era el hecho de decir que los seres humanos no deseábamos de manera lineal, sino triangular, siempre permeado nuestro deseo por un modelo que podría convertirse en nuestro rival, me sonó algo verdaderamente extraordinario. Yo estaba rodeado pues de mucha gente que soñaba con ser como los grandes catedráticos de la Sorbona, y para eso trataban de hacer todo lo que ellos decían que era menester hacer para convertirse en catedrático, ¿no? Sin embargo, lo que más me sorprendió de aquella voz no fue solo esa idea que es muy sencilla, sino especialmente lo que me sorprendió fue que nunca no citó a un gran filósofo de la conducta, a un psicólogo de la conducta, ni mucho menos. Citó novelas, citó personajes de novelas, citó escritores para mostrar en esa pequeña conversación que tuvo en una entrevista que los seres humanos aprendemos a desear. Y yo, desde entonces, pues se quedó conmigo justamente esa inquietud, ese extraño instante en el que vino a mí la idea de explorar justamente a la literatura como una fuente de conocimiento sobre la realidad humana. No solo sobre el deseo, pero es una de las cosas que a mí más me, me quitan el sueño. Y pues desde entonces yo puedo saber que ahí, ¿no? Nació realmente ese interés en estudiar desde la novela el conflicto, la realidad humana, las formas de violencia, también las construcciones de lo más positivo que puede tener la mímesis humana, y justamente, sobre todo porque desde entonces entendí algo. Si Girard tenía razón y si los grandes novelistas habían descubierto algo verdadero y profundo sobre el deseo humano, entonces debíamos esperar una consecuencia inevitable, ¿no? Que es la de preguntarnos qué ocurre cuando varias personas aprenden, por ejemplo, a desear la misma cosa. Es decir, qué pasa cuando nuestro modelo, que nos ha enseñado a desear algo, que nos ha mostrado que algo es valioso, se convierte en nuestro rival. Que hasta ahora hemos observado algo inquietante, que Don Quijote nos enseñó que el deseo se aprende, o con Emma Bovary, por ejemplo, hemos advertido que muchas veces deseamos antes imágenes que realidades. Pero todavía no hemos llegado a la consecuencia más importante de ese descubrimiento, ¿no? Que, insisto, en mi vida apareció gracias a aquella conversación en France Culture que tenía René Girard. Lo más inquietante de todo esto es que justamente, a mi juicio, es que si los seres humanos aprendemos a desear a partir de observar a otros, tarde o temprano ocurre algo inevitable. Terminamos deseando las mismas cosas que otras personas. Terminemos deseando los mismos lugares, los mismos puestos, las mismas profesiones. Y cuando dos personas desean lo mismo, aparece una figura decisiva, el rival. Que es algo de lo que muy pocas veces hablamos, sobre todo desde la modernidad, porque una de las cosas que la modernidad se propuso fue justamente construir
desde una pretendida ilustración, la expulsión de toda forma de rivalidad o de violencia, ¿no? O sea, lo pensamos desde incluso la Nueva Atlántida de Bacon y compañía, todos los grandes utopistas, pues se plantean el hecho de que la razón va a volvernos personas buenas, ¿no? Y que vamos a resolver nuestros conflictos de manera muy pacífica, es decir, que incluso si nosotros avivamos el deseo de objetos, de cosas, de puestos, de ideas, pues eso no devendrá nunca en violencia, ¿no? Sin embargo, una de las grandes aportaciones de René Girard como lector de literatura y como teórico de la misma, consiste, me parece, en haber comprendido que la rivalidad no es un accidente del deseo, sino que es una de sus consecuencias más frecuentes. Y piensa Girard que ni la filosofía, ni la antropología, ni la psicología supieron ver con la claridad que las novelas sí esta consecuencia tan frecuente. Porque aquello que admiramos en otros suele ser precisamente aquello que queremos para nosotros. Y eso hace que suceda algo extraño. O sea, Girard nos muestra que las novelas modernas nos muestran personajes en los que el modelo se transforma en su propio rival. La admiración comienza a mezclarse con hostilidad, la fascinación empieza a parecerse a resentimiento y el deseo entonces entra en una suerte de espiral que las novelas de C. Girard han descrito una y otra vez con mayor claridad que nada, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en Julian Sorrell, ¿no? El protagonista de Red and the Black, ¿no? Y Sorrell es un joven brillante, ¿no? Es un joven ambicioso, inteligente, hambriento de reconocimiento, eso está clarísimo, pero lo más interesante de él no es lo que desea, lo interesante es lo que admira. Julián observa a hombres prestigiosos de su tiempo, que también pueden parecerse al del nuestro, y aprende de ellos qué debe valorar. Aprende qué significa triunfar, ¿no? O sea, y esto en todas las áreas aparece. Nosotros podemos ver cómo o sea, nuestros estudiantes aprenden de sus profesores y profesoras qué significa triunfar en la literatura, qué significa triunfar en la academia, ¿no? ¿Qué significa ascender, como le pasa a Julian Sorrell, ¿no? ¿Qué significa ser alguien? Y entonces, en este caso, el personaje comienza a perseguir aquello que otros ya han conseguido y considerado valioso, lo consagran como valioso. Y ahí es donde aparece una paradoja que no va a sonarnos, me parece demasiado extraña. Cuanto alguien más se acerca a su objeto de deseo, más importante se vuelve su mirada sobre aquellos que compiten por ese mismo objeto. Es decir, poco a poco el objeto pierde centralidad, lo decisivo pasa a ser el rival. ¿Por qué? Porque si yo deseo justamente, y esta es la visión extraordinaria de Girard, si yo deseo algo, perdón, que otro tiene, si para que yo lo tenga, ese otro alguien debe dejar de poseerlo, entonces empezamos a sufrir por lo que el otro tiene. Y no es exactamente ni riqueza, ni reconocimiento, ni necesariamente amor, ¿no? Es la diferencia, es decir, es en quién se convierte alguien cuando posee o alcanza lo que desea. Y ahí justamente aparece una suerte de comparación que es algo más que simple equiparación en dos elementos, ¿no? Propios de una tabla de Excel. O sea, no es como yo tengo o a mí me falta, sino que vemos precisamente rivalidades que se vuelven a intensificar un poco más y cada vez un poco más entre colegas, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos. Y esta es la historia que conocemos, pues justamente desde el Antiguo Testamento, con la historia de Caín y Abel, donde justamente, no sé, como dice un poema de Machado, ¿no? La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Evidentemente, ¿no? Los personajes de las grandes novelas viven observándose entre sí, midiéndose, comparándose, mostrándonos justamente que la imitación de gestos, de la misma forma de decir incluso, produce rivalidades que se van reforzando. Es decir, lo que algo lo vuelve valioso es que alguien más lo desee. Pero si yo me convierto en alguien que persigue lo que alguien más me mostró antes como deseable, ese alguien que me mostró como deseable un objeto confirma precisamente lo importante que es lo que posee. ¿Por qué?
porque justamente a mayor mirada sobre el objeto, a mayor persecución que tiene algo, mayor consideración de valor creemos que tiene. Creemos que queremos un reconocimiento porque otros lo quieren. Queremos vivir en cierto espacio. Digo, nadie entendió mejor que esto que el marketing contemporáneo, precisamente. O sea, lo que nos muestran no es que algo vale por sí, lo que nos muestran es que es deseable para alguien más. Y precisamente no nos queremos quedar por debajo de eso. Y ahí es donde las grandes novelas, piensa René Girard, nos muestran algo que nosotros muchas veces no sabemos de nosotros, que el rival termina convirtiendo, perdón, que el rival aparece normalmente a partir del modelo que admirábamos, es decir, que es un espejo de nosotros mismos, porque esto es lo único que nos lleva a entender algunas de las pasiones humanas menos lustrosas, ¿no? Y menos prestigiosas que existen. Digo, hay muchas cosas que son loables en el ser humano y que nos encanta subrayar, pero hay otras preguntas que nos resulta incluso muy difícil plantear solamente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué algunas disputas intelectuales adquieren casi siempre un carácter personal? ¿Por qué determinadas diferencias ideológicas generan tanta hostilidad a veces? ¿Por qué una crítica puede herirnos durante semanas cuando es una crítica profesional? ¿Por qué ciertos éxitos, por ejemplo, si subimos un poco el tono de las preguntas, por qué ciertos éxitos ajenos nos resultan tan insoportables? Tal vez porque el rival ocupa un lugar mucho más importante en nuestra vida de lo que queremos aceptar. Y René Girard formuló justamente una observación brillante leyendo literatura, leyendo novelas. Dijo que los rivales terminan pareciéndose entre sí. Y basta observar de verdad cualquier conflicto prolongado para advertir que esto se repite una y otra vez. En serio. Dos adversarios comienzan enfrentándose porque son distintos y terminan pareciéndose porque se observan obsesivamente, se imitan. Esto no nos lo ha enseñado, una vez más, ni la filosofía, ni la antropología, ni la psicología. Nos lo han enseñado las novelas. Las novelas saben que nos imitamos, que nos copiamos, que nos respondemos, que nos necesitamos y que poco a poco el conflicto vuelve semejantes a los rivales. Eso justamente nos hace advertir el hecho de que podemos detenernos en muchos otros autores. Proust, por ejemplo, ¿no? Que es una maravilla cuando es visto, bueno, por sí mismo es una maravilla, pero de verdad que bajo los ojos de Girard se vuelve todavía más interesante por todo lo que Proust sabe de nosotros y nosotros no estábamos ni siquiera cercanamente enterados. Pero como el tiempo está apremiando, quiero más bien detenerme justamente en un intento de responder la pregunta que titula, ¿no? Nuestra charla de esta tarde. ¿Qué saben las novelas que otras disciplinas no saben? Y que quienes se interesaran justamente por la maestría en enseñanza de estudios literarios podrían estudiar. Bueno, llegados a este punto, creo que podríamos formular una pregunta perfectamente razonable. Si lo que he dicho hasta ahora es medianamente cierto, ¿qué hacemos con ello? Si Cervantes comprendió algo sobre la imitación, si Flaubert comprendió que hay imágenes que gobiernan más que la realidad de nuestra vida, si Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Para sumar a alguien más, comprendió algo sobre la rivalidad, si Proust comprendió algo sobre el prestigio, ¿no? Que es la alquimia del prestigio, ¿no? O sea, el deseo del prestigio es una cosa tremenda. Y esto, el mundo de los intelectuales no se salva, ¿no? Entonces, si algo de esto es cierto, ¿qué clase de conocimiento es este? Y más aún, ¿por qué deberíamos estudiarlo? La pregunta justamente me parece importante, sobre todo en un tiempo en el que vivimos rodeados de datos, de métricas, de estadísticas, de modelos predictivos. Nunca, nunca en la historia de la humanidad habíamos sabido tanto acerca de los comportamientos humanos por estadística, ¿no? Por recopilación de datos. Sin embargo, rara vez, de verdad, rara vez, hemos parecido tan confundidos como ahora respecto de nosotros mismos. Sabemos medir, eso me queda clarísimo, ¿no? O sea, tenemos herramientas para calcular, para correlacionar, pero, comprender
¿Qué hacemos con eso y quiénes somos con esos datos? Sigue siendo otra cosa. Comprender exige entrar en la experiencia. Comprender exige observar cómo se siente una ambición, cómo se forma una obsesión, no solo cuántas personas obsesionadas o ambiciosas hay en el mundo. Comprender significa entender cómo se transforma una admiración en resentimiento, cómo una ilusión llega a gobernar, por ejemplo, una vida entera. Y ahí de verdad, compañeros, compañeras, aparece algo extraordinario. El hecho de que las novelas, tal como he tratado de compartirlo esta tarde, son uno de los poquísimos lugares con los que contamos donde podemos observar esos procesos desde dentro. No como una observación, justamente, eh, per specula eternitatis, ¿no? Sino que desde dentro observamos las obsesiones, en la interioridad de una admiración que se convierte en rivalidad. Porque, por ejemplo, la economía puede describir decisiones, me queda clarísimo, sobre todo en las últimas épocas de la economía en donde la economía del comportamiento ha tenido un lugar primordial. Sé también que la sociología puede describir grupos o que la sociología puede describir conductas, pero la novela de verdad posee una capacidad singular, porque la novela es capaz de describir una experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? La experiencia de la conciencia, de sabernos deseando, de sabernos teniendo obsesiones tremendas. Y puede mostrarnos entonces, por ejemplo, cómo una persona llega a creer aquello que cree. No solo nos explica que lo cree. Nos enseña la novela cómo justifica aquello que hace un personaje. Cómo interpreta el mundo el personaje y quien lo lee. Nos enseña cómo se descubre cada una de las contradicciones de la vida humana, y eso no es un tema menor, de verdad, porque gran parte de nuestra vida ocurre precisamente en ese territorio invisible. No vivimos únicamente entre hechos, vivimos entre interpretaciones, y son interpretaciones narradas, con expectativas, con significados, y precisamente la novela tiene la capacidad profunda de mostrarnos desde la narrativa cómo una historia se construye desde dentro para llegar a ser quien se es. Ahí es donde vemos muchas cosas que esperamos, que creemos merecer, y muchas veces desde ahí es de donde actuamos menos en función de la realidad y muchas más veces en función de nuestras propias narraciones. Las novelas son esos laboratorios de la conciencia en donde de manera especial se hacen visibles las historias que pasan inadvertidas, incluso aunque se trate de nuestra propia vida, ¿no? Interpretamos muchas veces palabras, símbolos, silencios, recuerdos, y siempre de manera inconexa. Y las novelas tienen la virtud justamente de mostrarnos que también somos capaces de ver en una suerte de espejo nuestras propias vidas. En cierto sentido, vivir es interpretar y cuando estamos leyendo, solamente nos hacemos de mejores herramientas para entenderlo. Estudiar literatura es aprender a interpretar mejor, pero me gustaría cerrar esto yendo un poquito más lejos y solamente agregando un par de palabras. Porque cuando hablamos de estudios literarios solemos pensar inmediatamente en libros, en autores, en tradiciones, en movimientos estéticos. Pero quizás el verdadero objeto de los estudios literarios sea el ser humano. La literatura es el archivo más vasto que existe sobre la imaginación humana. Y ahí de verdad encontramos siglos de observación acumulada, siglos de reflexión sobre el amor, sobre el poder, sobre nuestras obsesiones, sobre nuestras formas de violencia, nuestra manera de vivir la culpa y la esperanza, sobre la muerte, el deseo. Son exploraciones de una vida social que vuelve indispensable precisamente la conversación con el otro, porque justamente estudiar literatura en un programa como el nuestro implica responder justamente al intento de leer personas, de leer culturas, de leer conflictos, símbolos, deseos, porque vivimos en una civilización saturada de información, pero que está hambrienta de interpretación. Tenemos más datos que nunca, pero los datos no nos dicen qué significan nuestras experiencias de verdad. Nos dicen por qué ciertas narraciones movilizan a personas, pero no nos dicen por qué determinados símbolos despiertan pasiones tan intensas. Y las novelas sirven para eso. Las novelas llevan siglos de verdad intentando responder esas preguntas. Y por eso siguen siendo una de las escuelas más exigentes de atención humana.
Leer una gran novela es aprender a percibir. Estudiar literatura en ese sentido es aprender a percibir mejor. Y quizás por eso toda educación digna de ese nombre comienza exactamente ahí, donde se nos enseña a pensar quiénes somos y lo que no sabemos de nosotros. Quiero terminar justamente como empecé. Volvamos a pensar, volvamos a preguntarnos qué fue lo último que deseamos intensamente, pero ahora hagámoslo sabiendo que nuestros deseos tienen historia, que tienen maestros, que tienen modelos, que quizás las novelas nos recuerdan que el mito de la individualidad es probablemente el mito más extendido de toda la modernidad. Y ahí justamente recordemos por qué seguimos leyendo literatura, por qué seguimos leyendo novelas. Tal vez porque las preguntas que tenemos acerca de quién decidió que lo que deseamos era valioso, ahora no nos abandone y no nos deje cerrar los ojos y conciliar el sueño. Pero tendremos ahí las novelas para que nos acompañen a interrumpir esa prisa que nos obliga a mirar muchas veces de manera muy, muy poco atenta. Leemos novelas, quiero decirlo así, porque las novelas entran en nuestra vida e iluminan zonas normalmente en penumbra, porque revelan conexiones que no sabíamos que estaban ahí, porque nombran experiencias que solo el lenguaje puede volver patentes, porque nos ayudan a cambiar de opinión, a ver que podemos sentarnos a la mesa con alguien que piensa distinto a nosotros y no tenemos por qué matarnos, porque nos cambian la mirada y porque una mirada transformada puede transformar vidas enteras, de verdad. Las novelas no son ni sirven para escapar del mundo. Las novelas saben mucho de nosotros y quizás por eso es que todavía seguimos leyéndolas. Muchas gracias. Querido Paco, muchísimas gracias por esta conversación de esta tarde. Fíjate cómo transitamos de cosas, bueno, como estamos aquí desde las Sí, sí. 3 de la tarde, estamos observando, digamos, los matices, los diferentes matices que cada uno de los profesores de nuestro programa trabaja, observa, analiza, aborda en su práctica en la facultad, en nuestra facultad. Entonces, empezábamos con la doctora Esther, quien nos hablaba de apreciar y de contemplar, así de manera muy sucinta lo digo, de apreciar y de contemplar y de reflexionar acerca de las realidades, de los problemas sociales, del entorno, de cómo ocurre el entorno en el que nos desarrollamos a nivel humano. Y posteriormente conversábamos con doctor Enips al respecto de cómo las escrituras y las literaturas han evolucionado a lo largo de los siglos y cómo se están llevando y desarrollando en la actualidad a nivel de la digitalidad. Ujú, Después estuvimos trabajando y conversando con el doctor Miralles al respecto de la literatura de viajes y que, que son literaturas que ocurren y han ocurrido al margen de y a la sombra, de alguna manera, de otras literaturas más hegemónicas, por así decirlo, como lo son la novela y la poesía. Y que hay estos otros subgéneros como la literatura de viajes que ayudan a explicar distintas problemáticas sociales y a comprender ese origen de problemáticas sociales y de aspectos culturales eh, para comprenderlos y profundizar al respecto de ellos hoy en día. Y estamos cerrando al menos la jornada del día de hoy contigo, que tú también estás, así como algunos de ellos nos mencionaban, conversando acerca de la contemplación en general, de la contemplación del comportamiento humano, del comportamiento de la psique, por así decirlo, de la psique y que
efectivamente están vinculadas todas estas partes con el fenómeno literario al tratarse de una manifestación, de un lenguaje y de un sentir propiamente humano. Entonces, me parece muy interesante lo que nos conversas en esta tarde y sobre todo para los estudiantes que, como ya hemos venido revisando, están pensando y están animándose, o de los aspirantes más bien, de los aspirantes que están animándose a postularse para ingresar en nuestro programa. Y también, como ya decía, pues sirve también como para que posibles estudiantes de licenciatura también se animen a estudiar con nosotros, al conocerte, al conocer a los demás profesores de una manera más cercana, un poco más íntima en la manera de conocer, de que ahora conocen a través de estas actividades, un poquito más acerca de cómo piensan nuestros profesores. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo, Paco, por eso, por esa contribución que haces a esta jornada. Y ya lo último que te preguntaría es si pudieras apoyarme con esta pregunta. ¿Por qué las personas interesadas deberían elegir la maestría en enseñanza de estudios literarios? Muy bien. ¿Qué piensas tú? Lo respondo en dos sentidos. Uno, porque no aprendemos a leer literatura a solas. Nuestro primer acercamiento con esa forma de amor literario, por supuesto que se da a solas, pero siempre en la conversación y en la comunicación es que podemos ir creciendo. Y lo segundo, especialmente porque es un programa con una peculiaridad que lo hace diferente a todos los programas que hay en el país hasta ahora, por lo menos, a nivel de maestría, en donde la literatura se estudia desde un énfasis justamente que parte de la premisa del ser compartida. Es decir, que no es un acto solipsista como se le plantea, ni siquiera a nivel de investigación. Muchas veces yo sé que la mayoría de las y los investigadores de las diversas áreas tenemos un poco de esta tendencia solipsista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces no estamos ligados ni a la intervención ni a la conversación, ¿no? De nuestros hallazgos en camino. Y este programa me parece que tiene la peculiaridad de mostrarnos que la literatura se enseña y se enseña mejor, no solo desde la experiencia y la particularidad, sino justamente desde el método, y que el método justamente no significa matar la pasión por la literatura, sino plantearla de las mejores formas para acceder a ella en comunidad. Y creo que eso es algo que es valioso dentro del programa. Si lo ligo incluso con lo que traté de conversar esta tarde, tendría que decir lo siguiente. Si a una persona le interesa el conocimiento del ser humano y tiene al menos la intuición, si no el convencimiento, la intuición de que la literatura es una forma de conocimiento, que es algo que yo creo, pues, o sea si yo tuviese que definir cuál es mi afinidad con la literatura, es esta. Creo que hay una episteme profunda en la literatura. Y no es solo una estética, hay una estética epistemológica en la literatura. Y, por ejemplo, esto enfocado al ser humano a mí me parece valiosísimo. Entonces, si hay personas que quieren entender mejor al ser humano y sobre todo enseñar a otros y a otras a entender al ser humano, no encasillarlo, a entender justamente sus procesos desde dentro, no hay ninguna forma mejor que acompañar a otros en el aprendizaje de la literatura. Y hoy tendría que decirlo, no encuentro un programa mejor a nivel de maestría que reúna las características desde su propia propuesta, como el de la MEL, en enseñanza de estudios literarios, para cumplir con ello. Entonces, si a ti te interesa, ¿no? Persona que nos estás escuchando, enseñar literatura porque a través de ello crees que puedes acercar conocimiento profundo sobre el ser humano a otras personas, este es el programa en el que hay que entrar con los diversos énfasis que todas y todos los colegas tienen, ¿no?
porque justamente creo que en el fondo eso compartimos, ¿no? Desde diversos ángulos, pero creo que nadie que participa en el programa tiene una visión instrumental y pura y exclusivamente pragmática de la literatura. Pero sí, creo que algo que se comparte en el programa entre las y los colegas es precisamente esto, el hecho de saber que la literatura permite comprender mejor la realidad y de entrada la propia. Entonces, acompañar en ello desde la enseñanza me parece que es lo que le da valor. Wow, muchísimas gracias, querido Paco, por esta profunda reflexión que realizas acerca del cómo nos distinguimos como programa y como posgrado frente a otros y resaltar la importancia de justamente estudiar con nosotros. Entonces, pues yo te quiero agradecer por participar en esta jornada que nos permite visibilizarnos entre las personas, entre todas las personas que vayan a tener acceso a a estos materiales y pues por el tiempo que nos obsequias esta tarde para conversarnos al respecto de tus inquietudes, de tus líneas de investigación y de tus intereses de trabajo con posibles tesistas que pudieran estar interesados en venir con nosotros. Entonces yo te quiero agradecer muchísimo por eso, reiterar ese agradecimiento. Y bueno, vamos a entonces empezar a cerrar la jornada, bueno, al menos la jornada del día de hoy. No sin antes invitar a las personas que nos sintonizan a las charlas del día de mañana, que son dos, una brindada por un servidor, no sé si ya se ve en mi pantalla, me parece que sí, una brindada por un servidor, vamos a conversar sobre mediación lectora en contextos escolares y sociales. Después vamos a recibir al doctor Ricardo Pache, otro de nuestros profesores, quien va a estar conversando o va a estar revisando con nosotros un cuento de Gabriela Damián Mirabete, que se llama La música y los pétalos. Y bueno, serían las dos conversaciones que tendríamos el día de mañana. Y posteriormente vamos a desarrollar nuestra sesión informativa del proceso de selección y admisión 2026 a las 5 de la tarde. Y posteriormente, el jueves 11 de junio, vamos a tener 5 presentaciones de otros 5 docentes que, bueno, ahí en nuestra página de Facebook pueden consultar el programa de las temáticas que cada uno y cada una de ellas van a estar conversando este próximo jueves 11 de junio. Y bueno, querido Paco, bueno, pues nos toca cerrar el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, te reitero. Y bueno, pues ahí estaremos en contacto cercano, ya sabes, para lo que necesites. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, de verdad, y por la iniciativa. Ojalá se replique, yo creo que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a poder tener este vínculo, insisto, no solo con nuestros aspirantes posibles, sino pues, con la sociedad, que creo que Con la es gente en es lo general. que le da el sentido a una universidad pública, ¿no? Así es, y sobre todo a nuestro posgrado. Sí, por supuesto, totalmente. Muchas Mm. gracias por la iniciativa, Jonathan. Gracias, doctor. Gracias a ti, Paco. Descansa mucho y nos vemos mañana Sí, por perfecto. ahí en la facultad. Muy bien. Chao. Gracias, bye bye. Nos vemos mañana a toda Mañana nos nuestra vemos. audiencia. Bye bye.